con líneas para cada lado. Entonces, este gráfico es súper feo de hacer, o sea, tiene un montón de subopciones, un montón de cosas, pero una vez que lo corren, les va a dar los intervalos de confianza. Es el mismo gráfico que teníamos antes, pero lo que hemos hecho es reconstruir los intervalos de confianza de la regresión y debo ponerlos como encima del otro gráfico. Y por eso sale así. Se ve bonito, pero si por ejemplo en la tarea no le sale, no es malo que no le salga, o sea, pueden simplemente no hacerlo. Y en cambio, presenten la tabla que sería el RD Robust, usando la misma especificación, la misma. De esa manera el RD Robust les va a decir el estimador puntual, es el punto de la estimación, y les va a decir si es estadísticamente significativo. Y si es estadísticamente significativo, es una forma de decir que los intervalos de confianza no se cruzan. Una forma rápida de decir la misma información que los intervalos de confianza. Este robust de aquí, lo que nos quiere decir es que es robusto a la selección de las variables de estimación, ¿no? Porque aquí se selecciona el bandwidth, el tipo de bandwidth, el número de bandwidth. Mira, aquí está el bandwidth que estimas, por ejemplo. Y después estimas también para hacer la regresión lineal al interior de cada bandwidth, te haces que hacer un kernel triangular, un montón de cosas. La verdad que cuando tengan mucho tiempo libre y quieran hacer un RD, van a tener tiempo de leer el paper de Caldónico y Cataneo, que tiene un montón de estas cosas sobre kernels, bandwidths, sesgo, y van a entender para qué hace todas estas cosas, pero lo que en términos empíricos importa es que los dos p-values sean estadísticas distintos de menores a 0.1 para que sea significativo. Y lo que nos dice es que el estimador es distinto de cero, que es confiable, que es creíble. Entonces, listo. Con eso nos podemos quedar tranquilos y seguimos con el paper, ¿no? Bueno, chicos, ahora toca el break. ¿Alguna consulta antes del break? Ya, si no tienen consultas, nos vemos en 15 minutos para la publicación del paper de Albertus sobre la reforma agraria. A escribirlo eso en el chat. Bien, profesor.
Ya digo, si quieres puedes ir ya poniendo las cosas de la presentación, la tarea, ¿no? El paper de Albertus. Ya, cuando quieras, Diego. Ok, ¿qué tal? El paper que nos toca replicar ahora es este de Albertus, que está en Chicago. Está en la reforma agraria y conflicto armado. Y trata de hacer un ardí para estudiar cómo la reforma agraria puede afectar en la intensidad de los conflictos armados, en particular de la parte de, bueno, conflicto armado que tuvimos en los 80 y los 90. ¿No? Esa reforma agraria que pasó en los 60 le dio quizás mayor poder a las comunidades campesinas, como que desmontó un poco la intranquilidad y los posibles conflictos sociales porque se les entregó tierras, se los reconoció como ciudadanos. Entonces, todo esto que va en favor de los campesinos, quizás limitó un poco cuán fuerte pudo ser el conflicto armado, ¿no? Hay esta tesis de que sin la reforma agraria, Genaro Luminos hubiera ganado la guerra, y durante mucho tiempo esa era como una intuición que tenían los politólogos, pero no había habido evidencia numérica, empírica, ¿no? Entonces, Albertus logra hacer eso. Es un trabajo verdaderamente bastante arduo porque tuvo que construir una base de datos tanto para la intensidad y los lugares donde se hizo la reforma agraria en los 60, y también datos sobre las muertes, los eventos violentos en la época del conflicto armado, ¿no? Entonces, eh, lo que presenta es esto. Esto es bastante interesante porque en el grafiquito de la izquierda, en el mapa, pone aquellas áreas donde la reforma agraria sí se aplicó y aquellas donde no se aplicó. Y más o menos, bueno, están acá mostrando los límites de ahora en lo que serían los departamentos, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, de que hay zonas donde se aplicó la reforma agraria y hay zonas donde no. Entonces puede tener alguna intuición de decir, oye, pero hay un distrito que está al lado de otro, pero este distrito sí tuvo reforma agraria y el del vecino no tuvo reforma agraria. Entonces aprovecha eso, ¿no? Esa discontinuidad en el espacio. Por tanto, lo que vamos a ver es de que nuestra variable z, que es la running variable, va a ser en realidad la distancia a la frontera, ¿no? La distancia a la frontera donde se hizo la reforma agraria. Este ya es un dato sobre los ataques, el B es sobre los ataques por distritos entre 1980 y 2000, es decir, aquellos momentos violentos, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso. Mm, La pregunta es, ¿cuánto debe ser ese bandwidth para tener nuestro, nuestra regresión discontinua? Acá pone bandwidth, y dependiendo de algunas características de los distritos, como que calcula un bandwidth recomendado, ¿no? Eso no nos importa mucho ahorita, pero hay una teoría bastante interesante detrás de esto. Lo que nos interesa es en realidad esa tablita 4. En esa tablita 4, evidentemente la variable dependiente va a ser esto de que si fue parte de la reforma agraria, y la variable
el tratamiento es parte de la reforma agraria, haber sido beneficiario de la reforma agraria como distrito, y la dependiente es la cantidad de ataques, la cantidad de muertes, em, em, y bueno, acá es una separación de la guerrilla, pero no mayor de 1989. Entonces vamos a tener una serie de variables. Lo que más nos importa son cantidad de muertos y cantidad de ataques, porque creo que es lo más intuitivo. Entonces, para ver que si en realidad haber sido beneficiario de la reforma agraria, como que ha reducido la intensidad de las muertes y de los conflictos durante los 80 y 90. Entonces, el objetivo de esta replicación va a ser esa tabla 4. Acá vemos que, veamos, acá dice, para diferenciar las columnas, ¿no? Acá dice, controles geográficos, dice sí, 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 todos tienen controles geográficos. ¿A qué se refiere controles geográficos? Acá abajito dice, los controles geográficos incluyen el polinomio de segundo orden, de la latitud, de la longitud, las coordenadas de la latitud y longitud, y algunas cositas más que van a encontrar en la base de datos. Entonces, todas las regresiones van a tener estos controles, y además va a haber covariables. Acá no hay covariables, acá hay sí covariables, sí, sí, y no, y sí. Y la lista de esas covariables debe estar por acá. Entonces leen acá las notas, van a estar esas covariables. Entonces, ese sería nuestro objetivo ahora. No sé si César quiere... Profe, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda columna? Allá. Tienen el título Simplemente similar. incluye covariables, no incluye covariables. Acá abajo debe estar qué covariables no incluye. A ver... a ver, déjeme chequear. Ya. Probablemente son boundary segment effects. Cierto. Acá está. Fixed effect, ¿no? Sí. Creo que son los efectos fijos de los distritos. A ver, Claro, ¿tienes algo más que decir, César? Voy a buscar exactamente qué control. claro. Mientras tanto, yo les voy diciendo alguna cosa más del paper. El paper es bien interesante, se lo recomiendo, y así como dije con el paper de Melissa, que me parece una vergüenza que no se enseñe en las clases de pregrado, este paper ya se puede disculpar que no lo enseñen porque es escrito para politólogos, o sea, está en un journal de politología, y está muy reciente, de 2019 apenas, que también se comprende. Pero yo creo que es crucial para las clases de historia económica, desarrollo en general, saber ese tipo de papers, ¿no? Por ejemplo, lo que está diciendo este paper es, tenemos evidencia cuantitativa de que sin la reforma agraria habría habido más muertos en la época del conflicto armado, ¿no? Y es un resultado súper contundente. Ahora, el mismo autor, y muchas veces lo dice, ¿no? Hay que ser cuidadoso de lo que estamos interpretando aquí, porque no es que estemos diciendo necesariamente que más reforma agraria es menos guerra, y también puede ser que menos reforma agraria sea más conflicto. Entonces, no hay forma de saber cuál de las dos historias es la verdadera, porque también es cierto, y eso se lee mucho en la historia de la reforma agraria, que fue un poco la promesa de la reforma agraria que no llegó a todos, lo que alimentó el resentimiento, lo que pudo haber explicado más violencia en el lugar donde hubo poca reforma. Entonces, como solo tenemos una discontinuidad, solo tenemos más y menos, no sabemos si es la hipótesis uno, que es que más reforma, menos conflicto, o es que menos reforma, más conflicto. Entonces, ese hay que ser cuidadosos con esa interpretación, no sabemos cuál de las dos es. Así que eso, chicos. Espero que les haya gustado el paper. Cuando lo repliquemos, si les interesa, lean el paper. La base de datos es pública de este paper de la reforma agraria, y la base de datos de la violencia y conflicto armado también es pública, así que también es un tema de investigación súper relevante. ¿Sí? Economía del desarrollo social, les interesa violencia, conflicto, distribución, desigualdad, ese tipo de cosas. Este es el tipo de papers que pueden hacer. Ya, pasemos al ejercicio. Diego, Sí, haces dos grupos nomás. ya. Dile los controles. Y estos controles básicamente son employment, y population. Básicamente los dos. Hay algunos más, pero con esos dos es suficiente. Va a salir el resultado. Employment y
population. Dale, divídelos en dos grupos, por favor, para que avancen lo más rápido que puedan. Ok. Espérame, creo que estoy como coanfitrión. Tú puedes crear las salas, creo que ya no puedo como coanfitrión. Ah, ya. Ah, volver a crear. Dos salas, asignar automáticamente. Ya, voy a volver a crear. A iniciar todas las sesiones. Ya está, creo, ¿no? Ya. Digo, ya que tengo por aquí, te quería preguntar, ¿cómo vamos con el paper del terremoto? Porque ya nos toca la siguiente semana y la verdad que sería Ya. bueno tenerlos Sí, y ya está. mandarles la versión final, la versión que tenemos, ¿no? Sí, ya está, no te preocupes. Sí, solamente me falta pasarlo. Bueno, ya está como todo en Excel divididos. Lo voy a juntar en un solo Excel como te lo presenté la vez pasada. Entonces, Ya. mañana nos reunimos si quieres. O si no, pues si puedes. ¿No? Sí, mañana está bien. Ya. Dime la hora ahorita. Oye, Elvis vino por aquí. ¿Elvis tienes alguna consulta? ¿Por qué estás por acá? Este, ya no, creo que está por asignarse. Ya, entonces quedamos para mañana a las, a ver, 4, 5. si te parece. Ya, pues a las 4. Ya, acá. Mañana a las 4. ¿Viste que Alberto Sara tiene un nuevo paper, está trabajando un nuevo paper sobre el camino Inca? ¿Ah, sí? Ah, no lo vi. Recién lo puse, estaba estoqueando su página y tiene The Pathways of Development, The Long Shadow of Peru's Inca Road. Está haciendo buenos papers. Bueno, ahí se está peleando con Pablo Lavado y su gente, ¿no? También tiene su paper sobre el camino Inca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿qué Ah, dice? porque ellos también tienen un paper, pues. ¿Ah, sí? Son Ah, el mismo tema. Sí, son la misma cosa. mm. Bueno, ahora voy a hacer mis rondas. Correct.
no la hace una seguridad, ¿no? O sea, hay gente que está dentro de la zona no tan tratada, y igual tiene reforma agraria, y hay gente dentro de la zona tratada, igual tiene poca reforma agraria. Hay heterogeneidad, pero en promedio se incrementó. Entonces eso es lo que hace el FUSIT. El FUSIT toma en cuenta que el cumplimiento de la regla no es 100% aguda, ¿no? A ver, hay que darles 10 minutos más tienen, ¿ah? Porque ya, para que nos dé tiempo para que Diego les muestre la respuesta. Entonces sí, ese comando que has hecho está completo. Está completo, salvo que le faltan todos los covariables. La coma, o sea, ya está la coma y se ponen